Hay magia en todas las cosas, y aquellas personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Yo soy Jimé Simadoro y este es un espacio en donde te invito a hacer magia y a ver la vida a través de ella. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá en este segundo audio del podcast Libera tu Magia, en este segundo episodio. Voy a empezar este audio en gratitud infinita por la cantidad de mensajes que recibí después del primer episodio, que no los esperaba, simplemente estaba buscando una forma de compartir que se sintiera bien, que se sintiera auténtica, genuina y sencilla, y lo encontré grabando ese episodio y recibí muchísimos mensajes hermosos de ustedes, no solamente contándome experiencias personales, cosas que les habían resonado de lo que yo había comentado. También sé que hablé de cosas bastante personales y nada, gracias por tomarse el tiempo de escribirme, no solamente desde ese lugar personal, sino que me escribieron mucho también por Instagram para contarme qué les gustaría escuchar, sobre qué les gustaría que hable en este espacio, qué temas les gustaría traer a este podcast. Así que gracias por eso, gracias totales. Y el tema de este episodio es un tema que a mí me encanta, me apasiona muchísimo. También es un tema que ustedes me han planteado varias veces, así que acá va. Es un tema que no sé qué va a salir porque siento que el sagrado femenino, que es el tema de hoy, la conexión con el sagrado femenino, es un tema que yo siento que el sagrado femenino es un poco como el agua. El divino femenino es un poco como el agua, como el fluir, esa fluidez que tiene el agua. Entonces, querer contenerla a veces, que eso es del sagrado masculino, ahora les voy a contar un poquito de qué trata, se me hace un poco difícil como ponerla en palabras y contenerla y enmarcarla o encuadrarla, pero voy a hacer todo lo posible para hacerlo en este audio. Voy a empezar contándoles que no importa si sos mujer, si sos hombre, incluso no importa con qué género te identifiques, o de hecho si no te identificás con un género específico, el sagrado femenino y el sagrado masculino son energías. Por ende, me parece que es súper importante empezar desde ahí, porque muchas veces a mí me pasa en Instagram cuando les comparto el sagrado femenino, interpretamos que estamos hablando de una mujer, que si no soy mujer no puedo conectar con eso, que si no tengo útero no puedo conectar con el sagrado femenino. Incluso las mujeres mismas creemos que si ya no menstruamos o no tenemos nuestro ciclo o somos irregulares no podemos conectar con el sagrado femenino. Incluso he recibido mensajes muy interesantes de personas que me han preguntado si pueden conectar con el sagrado femenino dado que tienen una mala relación o una relación nula con su madre, por ejemplo. Y la respuesta es, nada de eso importa a la hora de conectar con el sagrado femenino. Tampoco va a importar a la hora de conectar con el sagrado masculino. No tenés que ser hombre o identificarte con el género. No tenés que tener una relación buena, positiva, como quieras llamarlo, con padre o quien haya ocupado ese rol o quien ocupe ese rol hoy por hoy. El sagrado femenino y el sagrado masculino son energías que habitan en todos los seres, en todas las personas. Por ende, yo creo que poder observar estas energías que nos integran y que en realidad somos seres duales, pero observando estas energías podemos tomarnos en completitud, y me parece que eso es lo mágico de poder observar. ¿Por qué el sagrado femenino? Qué buena pregunta. ¿Por qué el sagrado femenino? ¿Por qué no vengo acá a hablar del sagrado masculino? Y en realidad no es que esté dejando de lado el sagrado masculino, más bien siento que estamos ya ahora en un paradigma, en una sociedad, en un estilo de vida desde el sagrado masculino, casi enteramente. Por eso es que siento que el sagrado masculino no necesita de por sí ser incorporado, porque en realidad estamos viviendo del sagrado masculino. El sagrado masculino
Es energía de hacer, es energía de acción, es energía del sol, es energía hacia afuera, es energía yang. Es energía que contiene, es energía que da estabilidad, seguridad. Y hoy por hoy vivimos en una sociedad del hacer casi enteramente, de la productividad a niveles, diría, de exigencia. Estamos todo el tiempo haciendo, muchas veces sin saber quiénes somos o hacia dónde vamos, porque nos compramos el cuento de que necesitamos ser productivos, productivas, y de que si no hacemos, estamos faltando a algo, nos genera culpa. Hay muchas cosas que tocar acá, ¿no? No solamente el no hacer, sino la desconexión del placer. El placer podemos habitar el placer cuando conectamos con el sagrado femenino y darnos cuenta que incluso podemos ser y hacer desde el placer. Entonces, ¿qué ocurre? El masculino nos rige la acción, el movimiento, y el femenino rige la espera, la receptividad. Es oscuridad, es profundidad. Manifestar teniendo en cuenta que somos sagrado masculino y sagrado femenino porque habita la divinidad del dios y la diosa dentro nuestro, independientemente del género, ¿sí? Considerando que estamos hablando de energía del sol y energía de la luna. Manifestar desde ahí es permitirnos co-crear con el universo. Es decir, si nosotros y nosotras podemos observar el sagrado femenino e integrarlo en nuestra vida, no hace falta que estemos haciendo todo el tiempo. Nos damos cuenta de que no hace falta que estemos todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo. Todo el tiempo hacia afuera. Todo el tiempo corriendo. Todo el tiempo en movimiento. En realidad sí, obviamente, estamos todo el tiempo en movimiento, pero integrar el sagrado femenino, observarlo, es darnos cuenta que podemos parar, que podemos gozar, que podemos disfrutar, que podemos darnos placer, que podemos dar placer, que podemos vivir la vida desde el goce, disfrute. A mí me quedó una frase muy grabada cuando recién me acerqué al mundo del sagrado femenino, que es que el sagrado femenino muchas veces también nos enseña que si bien nos transformamos y creamos muchas veces desde el dolor y desde la crisis y desde las transformaciones profundas, también podemos crear desde el placer. Y eso es algo, yo siento, que en esta sociedad no lo tenemos tan en claro. Es como que tenemos tan arraigadas las creencias de que necesitamos crear desde un lugar de sacrificio visto desde un lugar de me tengo que romper en cuerpo y alma para poder lograr algo. Y en realidad no funciona de esa manera. En realidad el sagrado femenino nos enseña que es más una tarea de alineación, de intención, de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestra parte y después esperar, recibir, merecer. Todo eso es el femenino. El femenino es el útero de la creación. Por eso es que lo asociamos con esto del sagrado femenino, el útero del macrocosmos. El útero del microcosmos vendría a ser el útero femenino, en donde gestamos niñas, niños, niñes, en donde podemos gestar también proyectos. Y el útero del universo es donde existen todas las posibilidades, todas las probabilidades, todo es posible. Hay muchas cosas que tener en cuenta cuando nos acercamos al sagrado femenino y por eso siento que a veces me cuesta como ponerlo en palabras, como encuadrarlo
por esto de que siento que se me va, porque toca laburar el poder personal cuando nos acercamos al sagrado femenino, toca laburar, trabajar nuestra relación con el merecimiento, la relación con la autenticidad también, que es el tema que hablé en el episodio anterior. ¿Por qué? Porque para mí la autenticidad tiene que ver con merecimiento. Para vivir en autenticidad me tengo que sentir merecedora o merecedor de ser quien soy. Y a la vez tiene que ver con recibir la vida. Muchas veces en esto de estar para afuera, siempre observando el exterior, estamos en un plan muy del dar y de incluso creyendo que somos valiosas y valiosos por lo que damos y no por lo que somos. Es decir, creyendo que valemos por lo que tenemos para dar y en realidad somos valiosos y valiosas por quienes somos, independientemente de lo que tengamos. Entonces creo que aprender a recibir, y es algo que nos enseña la conexión con el sagrado femenino, es importante, a recibir la vida, a tomar la vida, a confiar en la vida, a confiar en el universo, a rendirnos. Y acá una vez en Instagram una chica me puso algo así como, pero si me rindo, entonces estoy en la cómoda, estoy pidiéndole al universo que haga todo por mí. Rendirme no trata de tirarme en el sillón a esperar eternamente que las cosas pasen. Ojo, me puedo tirar en el sillón, sí, a ver una serie en Netflix y a descansar y a gozar y a disfrutar, y eso me puede dar placer y también está buenísimo. Pero cuando yo hablo de rendirme, no hablo de el concepto que tenemos de rendición en el sentido de, bueno, listo, bajo los brazos. Bueno, listo, que el universo haga todo por mí. No se trata de eso. Se trata de dejarte sostener. El masculino es el que sostiene. Entonces, yo hago. ¿Cuánto? Y bueno, lo que dicte tu alma, ¿no? O sea, vamos midiéndonos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Quizás vos sentís hacer un poco más, quizás otro siente hacer un poco menos. Todo es subjetivo también, porque ¿cuánto es exactamente más y menos? Hacer mi base, hacer mi espacio sólido, mi espacio seguro, mi espacio estable, para que después el femenino sobre ese masculino pueda fluir. Voy a ponerlo en ejemplos prácticos para que quizás quede un poco más claro. Por ejemplo, el masculino podría ser la disciplina. Comprometerme con algo, hacer algo y ser una persona disciplinada para con ese algo, sabiendo que mi logro depende de mi disciplina. Pero no es únicamente disciplina, porque si yo me paro únicamente ahí, entonces puede haber exigencia, puede haber un constante hacer, ¿no? Y ahí es cuando voy al sagrado femenino. Ok, el sagrado femenino sería la creatividad que habita dentro de esa disciplina. Permitirme fluir, permitirme disfrutar, el descanso que equilibra esa disciplina, porque el sagrado femenino y el sagrado masculino buscan eso, un equilibrio entre esa dualidad que nos habita, un equilibrio del ser, en donde a prueba y aprendizaje, porque para mí no hay errores, a prueba y aprendizaje vayamos viendo hasta dónde hago y hasta dónde confío, hasta dónde espero. Hasta dónde hago y hasta dónde entrego al universo y confío en que las cosas se alinean y pasan. A mí me pasa mucho con mis cursos y talleres en Espacio Arcanas. Esto de empezar a confiar un poco más en mí, porque antes yo hacía y creía que mi valor dependía del hacer, que mi valor dependía de cuánto hacía. Hasta que descubrí que no depende mi valor de eso. Yo ya soy valiosa por existir. Yo ya soy valiosa por estar encarnando, por haber decidido encarnar esta vida, este cuerpo, este propósito, por estar encarnando estas ideas. Si las ideas aparecen, si hay ideas que llegan a vos, es porque las podés materializar, si no, no llegarían. Si la semilla se planta en tu mente y genera una idea, es porque podés materializarla.
El tema es que vos vas a ir averiguando cómo ir equilibrando esa energía masculina y esa energía femenina, ese hacer y ese recibir. Entonces, muchas veces me pasa de tener una idea sobre un curso. Por ejemplo, ahora, el 13 de agosto, voy a hacer un encuentro del sagrado femenino en donde vamos a meditar, en donde vamos a mover el cuerpo, meditación pasiva, meditación activa, en donde vamos a hablar de todos estos temas, todo esto que estoy hablando acá. Le voy a dar un espacio más amplio porque va a ser un encuentro más largo, por supuesto, que este audio, entre 2 horas y media, 3 horas. Vamos a mover el cuerpo. Vamos a hacer una constelación también para poder constelar con mamá, papá, quienes hayan ocupado esos roles o quienes lo ocupen hoy por hoy, y poder conectar con nuestra energía del sagrado femenino, no dejando de lado el sagrado masculino. El sagrado masculino está ahí. El tema es que el sagrado femenino fue reprimido, oprimido durante mucho tiempo, entonces es necesario volver a conectar con esa energía para encontrar de vuelta el equilibrio. En el penduleo de la vida necesitamos conectar de vuelta con el sagrado femenino. Y les decía, si quieren sumarse a este curso, están más que invitadas e invitados. Si escuchas este audio después del 13 de agosto, que sepas que igual queda grabado y te puedes sumar cuando quieras, si así lo sentís. E incluso si no lo sentís, o te da miedo, o no estás segura o seguro, quizás estás escuchando este audio por y para algo y esta sea la invitación a reconectar con tu poder desde el sagrado femenino. Cuando a mí me viene la idea de hacer estas cosas, por ejemplo este encuentro, y ok, mi parte masculina, mi parte del hacer es, bueno, ¿qué día? ¿A qué hora? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el contexto? Me siento a escribir, lo diseño, canalizo información, esa es parte, esa energía más femenina, la parte de la intuición, la canalización, pero se mixea con mi energía masculina en organización, en esquema. Ok, lo publico, lo pongo en la página, le pongo un precio, un valor. Podría hablar muchísimo del dinero también. Voy a hacer un audio de abundancia más adelante y de dinero. Más allá de que abundancia no es únicamente dinero, pero es un tema muy interesante. Y después, ¿qué pasa? Y después toca encarnar la energía femenina y confiar en que el universo va a traer a ese espacio a las personas que tengan que llegar. Porque si yo me mantengo en mi energía masculina, entonces estaría en Instagram escribiéndole a todo el mundo, sumate, dale vení. Y eso no pasa, y eso no funciona así. Entonces, sí, sigo sosteniendo desde mi energía masculina, publicitarlo, mostrarlo, ponerlo en redes, seguir invitando gente. Pero yo no puedo obligar a la gente a que participe, a las personas a que se sumen. Entonces, toca confiar en que si yo recibí esa idea, ese mensaje, y ese mensaje quiere ser compartido a través mío como canal, ok, va a haber personas que estén dispuestas a escuchar ese mensaje, a participar, a darle el valor que ese mensaje tiene. Esa es energía femenina y es sumamente necesaria. Antes me pasaba que estaba constantemente desde el hacer, porque eso es lo que aprendemos, a hacer fuerza para que las cosas pasen. Y muchas veces desde nuestra energía masculina ponemos muchos límites al universo. Lo quiero así, lo quiero en este momento, si no es así no lo quiero. Todas condiciones, todas obligaciones al universo que actúa de maneras que no se manejan de esa forma. Entonces limitamos, ¿no? Bueno, quiero 1000 personas. Si me das menos, no quiero. ¿Y desde qué lugar estamos exigiendo? Desde una energía masculina desintegrada. Una energía masculina que penetra. Estamos súper acostumbradas y acostumbrados también a esto. Desde una exigencia extrema. Desde un
desde un lugar que no es constructivo. Entonces necesitamos encarnar energía femenina para confiar primero en nuestro poder interno, en que somos capaces de manifestar desde ese lugar, que somos capaces de llevar nuestras ideas a la luz, que somos capaces de comunicar, ya sea en este ejemplo personal que estoy dando, como en cualquier otro espacio en donde vos lo sientas. Sos capaz. Si no, no estaría ahí. Si no, esa idea no aparecería. Si no, esa oportunidad no aparecería. Si aparece es porque sos capaz. Porque el universo confía en vos. Toca que vos confíes en vos. Y después, como retribución, que confíes en el universo. En la capacidad que tiene el universo de mover hilos para que las cosas pasen. Podría hablar horas y horas del sagrado femenino, y al principio, cuando recién me acerqué a este mundo, no hace tanto, pero yo siento que viene de hace otras vidas. La primera vez que tuve un libro de sagrado femenino en mis manos, que si no recuerdo mal fue Luna Roja o Despierta las diosas que hay en ti, uno de los dos. Después me compré varios otros que podría recomendarles. Bueno, en el espacio de Despertar Femenino voy a recomendarles varios libros. Cuando recién me acerqué, me pasaba que sentía como que el sagrado femenino era un espacio para mujeres o personas con útero. Y después caí en la cuenta de que en realidad toda la humanidad necesita de la energía femenina. Porque también, ¿cuántas veces hemos escuchado que a los hombres se les dice: no seas sensible, no llores, no puedes ser emocional, un hombre no muestra sus emociones, un hombre tiene que proveer, tiene que cumplir el rol de lo masculino desintegrado, porque el masculino integrado siente, tiene emociones, le pasan cosas, puede llorar. Cuando me refiero a integrado, me refiero a las energías en equilibrio, porque el femenino desintegrado también tiene esto de no puede tomar la vida. Muchas de nosotras, muchos de nosotros estamos en un femenino desintegrado porque han pasado un montón de cosas en nuestra sociedad. Algunas tienen que ver con la religión, otras tienen que ver con las culturas que han tratado de oprimir el sagrado femenino y lo han conseguido, si no alcanza con, por ejemplo, ir a leer el manuscrito de María Magdalena y darnos cuenta de que María Magdalena trabajaba a la par con Jesús, con Cristo. Hacían magia y alquimia juntos. Y claro, ¿no? Termina siendo la prostituta de la historia. El arquetipo de la Virgen, por ejemplo, la mujer pura, que no conecta con su sexualidad, con su placer. Esto no es así. Ni les cuento la cantidad de tabúes con respecto a la menstruación. Esto es algo que yo hablo muchísimo en programa Diosa Lunar y que también voy a hablar en el encuentro de Sagrado Femenino de agosto. Porque hay que dejar de ver a la menstruación como un tabú, como algo malo, como algo impuro. La cantidad de arquetipos del femenino que podemos encarnar para trabajar con el sagrado femenino. A mí ahora se me viene, por ejemplo, Lilith cuando hablo de la menstruación. Durante mucho tiempo Lilith en astrología fue aquello que no había que mirar. No, mejor ahí no entremos, porque ahí hay caos. Y Lilith es la primera mujer. Fue la primera mujer. En programa Diosa Lunar yo hago un audio completo hablando de Lilith. Desde el lugar de cómo no cumplía con las expectativas de lo que una mujer debía ser, porque ella no se quería someter y quería ser igual que Adán, porque ella estaba creada de lo mismo. Entonces Lilith fue, se dice, desterrada y se creó a Eva, que era sumisa y que estaba por debajo de Adán. Pero luego la historia también dice que fue la serpiente, la Kundalini, que le dio la manzana a Eva y Eva se la dio a Adán, entonces la mujer corrompe al hombre. Esa Kundalini, esa manzana también es energía Lilith y es la menstruación. Es el momento en el cual una mujer comienza a menstruar, entonces desde ese momento deja de ser pura, desde esa creencia comienza a ser impura y encima corrompe
al hombre. Hay un montón de cosas, de construcciones sociales, de creencias que tenemos con respecto al sagrado femenino que se necesitan mirar, que se necesitan cuestionar para empezar a tomarnos en totalidad y en completitud. Y esto va más allá de nuestro género. Esto tiene que ver con una cuestión del ser. Y creo fielmente también, más allá de que en este episodio traté de encuadrar en palabras al sagrado femenino, y lo voy a tratar en muchos otros episodios. Me gustaría invitar gente incluso para hablar de esto porque me parece un tema interesantísimo y me encanta hablar de esto. Creo fielmente, y por eso voy a hacer el encuentro de despertar del sagrado femenino, que es clave el cuerpo en este proceso, el embodiment, el poder pasar por el cuerpo esta experiencia. El Kundalini, por ejemplo, sin ir más lejos, en yoga, trata de mover el cuerpo de forma serpenteante, justamente porque es el cuerpo el cual activa esta energía, Shakti. Empezar a mover el cuerpo, empezar a conectar con esa energía, empezar a destrabar todo eso que está trabado porque viene de años de estar alabando al sol, por así decirlo, y amamos al sol porque el sol nos permite vida en la tierra y es precioso y es hermoso de ver y nos da calor. Pero también está la luna, y la luna es magnética y la necesitamos para vivir también. La luna mueve mareas y la luna rige nuestro mundo emocional. No solamente nuestro mundo emocional, sino también en astrología la luna es nuestro hogar. Es lo que percibimos como hogar. Y ahí hay cosas re interesantes que ver. Yo desde que descubrí mi luna en astrología y empecé a ver que había un montón de situaciones, de patrones, de cosas que repetía de adulta o que había dejado de observar o que sentía que me pesaban. Muchas de esas cosas tenían que ver con mi concepto de hogar. Y el concepto de hogar acá tiene más que ver con la luna en astrología. No tiene que ver específicamente con aquello que me enseñaron. Se dice que hasta los 7 años aproximadamente aprendemos absorbiendo todo de nuestros padres o del entorno, principalmente de nuestros padres o de quienes hayan ocupado ese rol, pero también del entorno en el cual crecemos. Y en realidad no es una cuestión únicamente de lo que nos enseñan o no, sino de cómo percibimos nosotros las situaciones. Y esto tiene muchísimo que ver con nuestra luna en la carta natal, de cómo vemos, con qué lentes vemos el mundo. Y entonces esa construcción de hogar que nos hacemos en nuestro interior. Miren si la luna no es importante. Todo eso tiene relación con el sagrado femenino. Y también creo fielmente que mujer, hombre, que sana a través del sagrado femenino, sana a todo su linaje. Y creo también que no sana únicamente su linaje femenino, sino también su linaje masculino, porque yo lo he visto, vengo de una familia en la cual el masculino tiene que ser rudo, tiene que ser duro, no puede sentir, no puede manifestar sus emociones, tiene que proveer, tiene que mantener. Y llevo años cuestionando estas creencias y viendo que todos y todas tenemos energía femenina y masculina y todos y todas podemos sostenernos, podemos maternarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Podemos sostenernos y podemos expandirnos. Podemos ser nuestro propio sol, nuestra identidad, y podemos ser nuestra propia luna, nuestro propio refugio emocional, nuestro propio hogar. Podría hablar horas y horas sobre el sagrado femenino. No quería dejar de hablar también en este audio sobre el sagrado masculino, porque siento que a veces cuando uno habla únicamente del femenino se malinterpreta. Se interpreta como que uno habla de mujer, persona con útero, femenino como género,
entonces dejamos al hombre de lado. Y no trata de eso, no trata de mujer-hombre, no. Trata de la energía que nos habita a todas las personas y que es necesario que observemos desde los dos polos, por así decirlo, desde la dualidad del ser para poder integrarnos, para poder vernos completas y completos. Espero que te haya gustado este segundo episodio, que lo hayas disfrutado. Si es así, podés comentármelo por Instagram o por donde lo sientas. Si querés comentarme algo que te gustaría escuchar acerca quizás de este mismo tema o de otros, también me podés escribir, si así lo sentís. Si también sentís ser parte de programa Diosa Lunar, es grabado, así que podés hacerlo cuando lo sientas. Si querés sumarte al espacio de despertar el sagrado femenino, ahora el 13 de agosto, ahí te espero. En caso de que lo escuches después, queda grabado, así que también puedes hacerlo. Puedes entrar a mis redes y a mi página web y ahí encontrar toda la información. Espero que estés disfrutando de Libera tu Magia. Nos vemos, nos estamos hablando, en realidad no nos vemos, pero nos comunicamos en un próximo episodio. Te mando un beso enorme.